Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 19. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión del primero de secundaria del día 3. Representamos la información mediante gráficos estadísticos. En la actividad 1 elaboraste la encuesta y la aplicaste a una muestra de 30 personas. En la actividad 2 organizaste los datos de cada pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencias. El día de hoy te toca representar la información mediante gráficos estadísticos, leerlos e interpretarlos. Para ello, recordarás sobre los gráficos estadísticos. ¿Qué es un gráfico estadístico? Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos, en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Entre ellas tenemos el gráfico de barras, que es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas, variables cuantitativas discretas y distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. El gráfico de barras está formado por barras rectangulares de igual ancho y conservando la misma distancia de separación entre sí. Se utiliza para mostrar y comparar cantidades. En uno de sus ejes, por ejemplo, en el eje horizontal, puede ir las categorías o valores que toma la variable, por ejemplo, x1, x2, x3. Y en el otro eje, en el eje vertical, se colocan los valores de la frecuencia absoluta o relativa porcentual. Otro gráfico estadístico es el gráfico circular o de torta, que representa la totalidad, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea para representar variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes y siempre va acompañado de una leyenda. El gráfico circular es útil cuando las categorías son pocas. Si tuviese muchos valores la variable, el gráfico sería casi incomprensible. Para la obtención de los ángulos de cada sector, se utiliza las siguientes fórmulas, que expresan la proporcionalidad entre el ángulo y la frecuencia. Muy bien, ahora vamos a construir el gráfico de barras y el gráfico circular sobre quienes sufrieron discriminación, es decir, sobre la primera pregunta. Para ello vamos a tener en cuenta su tabla de distribución de frecuencias. Seguidamente vas a construir el gráfico de barras y el gráfico circular sobre cómo se manifestó la discriminación, es decir, de la segunda pregunta. Para ello vamos a tener en cuenta su tabla de frecuencias.
A continuación vas a construir el gráfico de barras y el gráfico circular sobre dónde se manifestó la discriminación, es decir, el gráfico de la tercera pregunta. Para ello nos vamos a guiar de su tabla de frecuencias, pero esta vez lo haremos en el programa Excel. De lo contrario, si no puedes acceder al programa Excel, lo puedes seguir haciendo de forma manual. Y finalmente vas a construir el gráfico de barras y el gráfico circular sobre si tu entorno causa o promueve la discriminación, es decir, el gráfico de la cuarta pregunta. Tomaremos en cuenta la tabla de frecuencias y lo haremos una vez más en el programa Excel. Eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido la clase. Nos vemos en la sesión del día 4. Chao.